Su principal función es amplificar el voltaje con una entrada de tipo diferencial para tener una salida amplificada y con referencia a tierra. Mi nombre es Mónica Mondragón y estaremos presentando el tema amplificador operacional. Los integrantes de mi equipo son Rudy Lozano, Ángel González, Ángel Lorenzo y Ángela Medina. Como lo mencioné anteriormente, la principal función es que el voltaje tenga un tipo diferencial para tener una salida amplificada y con referencia a tierra. El amplificador operacional también es llamado op-amp u op-amp. Es un circuito integrado. Estaremos presentando diferentes tipos de amplificadores operacionales. En mi caso, estaré presentando el amplificador inversor. Se llama así a este porque la señal de salida es inversa a la de la entrada. Esto puede ser aunque sea mayor, igual o menor, dependiendo esto de la ganancia que le damos al amplificador en el lazo cerrado. Este amplificador inversor, como ya lo mencioné, es de lazo cerrado. Análisis y fórmulas del circuito amplificador inversor. Sabemos que al tener una impedancia de entrada infinita, no habrá corriente entrando a los pines de entrada del amplificador inversor o en este caso op-amp, que sería amplificador operacional. Tenemos aquí entonces nuestra fórmula, según lo que acabamos de leer, que la corriente de entrada es igual a la corriente de salida. También sabemos que en la entrada inversora tenemos 0 volts, es una masa virtual. Por tanto, la caída de tensión entre la resistencia de salida es exactamente igual al voltaje de entrada. Por lo tanto, nuestra fórmula queda: la corriente de entrada es igual al voltaje de entrada entre la resistencia de salida. Ahora bien, vamos a ver qué pasa si de la misma manera tenemos otra resistencia. El voltaje es de la resistencia F, que sería de la resistencia de salida, sería igual a menos el voltaje de salida. Y aquí tenemos nuestra fórmula, sería la corriente de salida es igual a menos el voltaje de salida, que en este caso lo representamos como V out entre RF, que sería la resistencia de salida. Y como sabemos, la corriente por ambas resistencias es la misma, despejando lo anterior visto, o sea, la fórmula anterior, nos queda el voltaje de entrada entre la resistencia de entrada es igual al voltaje de salida entre la resistencia de salida, todo esto negativo. Es decir, como lo vimos anteriormente en la otra fórmula, en la fórmula antes presentada. Perdón. Bien, y por tanto, si reordenamos todo las fórmulas anteriores vistas hasta donde hemos despejado e igualado, la ganancia en lazo cerrado quedaría de la siguiente fórmula. Sería A, en este caso yo representé la ganancia, con una A. Y tenemos que el voltaje de salida entre el voltaje de entrada es igual a menos la resistencia de salida entre la resistencia de entrada. Para entender esto mejor, les voy a presentar un ejemplo en Circuit Maker para que vean cómo es que funciona esto. Tenemos un momento, por favor. Ok, aquí tenemos un ejemplo, el cual no lo enseñé, pero es este.
es este ejemplo que vamos a ver. Este ejemplo lo voy a presentar allá, pero ya con las resistencias y todo, ya con valores. Lo pasé acá para que fuera más fácil. Aquí lo tenemos. Tenemos nuestra resistencia de entrada, que en este caso es R1, la tenemos con 3K, y la R2, que sería nuestra resistencia de salida, sería con 9K. Nuestros volts lo tenemos el voltaje de entrada como 10 volts y el voltaje de salida como menos 10 volts. Aquí anoté la fórmula de la ganancia, que es la última que quedó en el despeje anterior visto, que sería menos la resistencia 2 entre la resistencia 1. Aquí les voy a mostrar cómo es que funciona esto. Aquí tenemos que la resistencia 2, nuestra resistencia es de 1 y nuestra resistencia B, nuestra ganancia va a ser de 3. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros al dividir nuestra resistencia 2, que es de 9K, entre 3K, nos da a 3, menos 3. Entonces, ¿por qué la resistencia 2 va desde menos, inicia en menos 3? Porque nos dio menos 3 la ganancia. Por esa razón es que no inicia como positivo. Y tenemos nuestra resistencia 1, nuestra entrada de voltaje es de 1. Aquí por eso está el menos. Perdón, el 1. Y aquí está nuestra ganancia, menos 3. Sube, sube, sube hasta 3 positivo. Baja, sube, baja, sube, baja, sube. Es inversa. ¿Qué pasaría si cambiamos nuestros valores? Aquí ponemos un 1. Pues solo esto voy a hacerlo para que vean que queda inversamente proporcional o está funcionando nuestro amplificador. Y aquí ponemos 1 y nos queda así. Podemos ver, la ganancia es de 1. ¿Por qué? Porque nuestra resistencia 2 es de 1 y nuestra resistencia 1 es de 1. Entonces la ganancia sería de menos 1. Por esa razón nos quedó así. Bueno, hasta aquí mi participación. Espero todo haya quedado claro y entendido. Mi nombre es Ángela Medina Ibarra, cursando la materia de electrónica avanzada. Les explicaré uno de los amplificadores operacionales llamado el amplificador no inversor. El amplificador no inversor es el circuito más básico de los amplificadores operacionales. Como su nombre indica, el circuito ayuda a lograr una salida no invertida en la etapa final. Aquí podemos ver el diagrama del circuito. El circuito diseñado para un amplificador no inversor consiste en una señal de entrada a amplificar que está conectada al terminal no inversor positivo del amplificador operacional. La salida obtenida de este circuito es no invertida. Este amplificador tiene una retroalimentación hacia la terminal inversora negativa a través de una resistencia. Además, otra resistencia está conectada al mismo terminal inversor para conectarlo a tierra. Fórmula de voltaje de salida. Para lograr obtener la fórmula de voltaje de salida, primero se necesita conseguir la relación entre la tensión de entrada, VI, y la tensión de salida, VO. Al aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo inversor, queda la siguiente expresión, en donde la intensidad en 1 es igual a la intensidad en 2. Pero el voltaje 1 es igual al voltaje 2 y al voltaje de entrada para un amplificador operacional ideal. Así que sustituyendo voltaje de entrada en voltaje 1, la ecuación se convierte en menos el voltaje de entrada sobre resistencia 1 es igual a el voltaje de entrada menos voltaje de salida sobre la resistencia F. Despejando el voltaje de salida, se obtiene que el voltaje de salida es igual a 1 más la resistencia F sobre resistencia 1 que multiplica al voltaje de entrada.
Ahora voy a explicar la fórmula de la ganancia. En el circuito de un amplificador no inversor, la ganancia general depende de las dos resistencias que son responsables de la conexión de retroalimentación R1 y RF. De esta manera, determinar la ganancia para este tipo de amplificadores es muy simple y fácil. La ganancia es la relación entre las relaciones de los valores de salida a los valores de entrada de las señales aplicadas. Aquí podemos ver que la ganancia es igual a el voltaje de salida, que es la resistencia 1 más la resistencia F, sobre el voltaje de entrada, que es la resistencia 1. Se puede simplificar esta fórmula donde la ganancia es igual a 1 más la resistencia F sobre resistencia 1. Entonces, la ganancia del amplificador operacional no inversor no puede ser menor que una ganancia unitaria. Además, será positiva y nunca puede estar en forma negativa. Y depende directamente de la relación de RF y R1. Ahora vamos a ver un ejemplo. Diseña un amplificador no inversor con una ganancia de 3, una entrada de voltaje de 2 voltios y una resistencia de entrada igual a 1.2 kiloohms. Para esto, se diseñará un circuito de amplificador operacional no inversor que producirá una ganancia de voltaje de 3 en la salida comparando el voltaje de entrada. Para esto, se han proporcionado los valores de ganancia del amplificador, el voltaje de entrada y la resistencia de entrada. Por lo tanto, para obtener la resistencia de retroalimentación, simplemente se hace el despeje de la fórmula de la ganancia. Aquí la podemos observar y aquí también es la misma. Ahora sí, haciendo el despeje tenemos que RF es igual a la ganancia que multiplica a la resistencia 1 menos la resistencia 1. Sustituyendo los valores tenemos que la resistencia de retroalimentación RF es igual a 3.6 kiloohms menos 1.2 kiloohms y esto nos da igual a 2.4 kiloohms. Ahora, para calcular el voltaje de salida, después de la amplificación simplemente se utiliza la fórmula de voltaje de salida, en donde el voltaje de salida es igual a 1 más la resistencia F sobre resistencia 1 que multiplica al voltaje de salida. Sustituyendo los valores tenemos que voltaje de salida es igual a 1 más 2.4 kiloohms sobre 1.2 kiloohms, esto multiplicado por 2 voltios y nos da un total de 6 voltios. Ahora lo que vamos a hacer es simular el ejercicio visto anteriormente en Circuit Maker. Para eso nos vamos a ubicar en op-amps, que quiere decir amplificador operacional, y tomamos el primero. Seguido a esto nos vamos a la parte general, a las resistencias y tomamos una, la cual va a ir conectada en la parte negativa del amplificador operacional. Seguido a esto vamos a colocar otra resistencia que también va a ir conectada a la parte negativa del terminal y va a ir conectada a la salida del amplificador operacional. Seguido a esto, vamos a colocar un tierra en la resistencia 1 y vamos a colocar una batería en la parte positiva del amplificador operacional conectado también a tierra. Seguido a esto vamos a cambiarle los valores. A la resistencia 1 vale 1.2 kiloohms, a la resistencia 2 vale 2.4 kiloohms y al voltaje le vamos a poner 2 voltios. Seguido a esto vamos a correr el programa y vamos a ver que son 6 voltios. Amplificador sumador inversor. Análisis teórico. Primeramente vamos a ver qué es. Dice, es un amplificador sumador. Un amplificador sumador es aquel que está diseñado de tal manera que suma las señales de entrada aplicadas para generar una salida. Aquí tenemos un pequeño diagrama de cómo es. Este es el amplificador, esto va a ser la salida, esta es la resistencia en F,
Entonces el voltaje y la resistencia, estas básicamente son las intensidades de cada una, son las que van a entrar por ese punto, por el punto negativo. Ok. Les voy a presentar ahora un análisis teórico. Primeramente comencemos con que vamos a ver una breve introducción.